El módulo que estamos desarrollando en este momento tiene que ver con el modelo de toma de declaración especializada a niños, niñas y adolescentes. Hemos revisado ya los pasos que es necesario seguir para aplicar este modelo, pero dentro de los pasos es necesario especificar algunos puntos claramente. Uno de los puntos más importantes es el que tiene que ver con preguntas, cómo formularlas y qué tipo de preguntas son adecuadas y cuáles no para cuando se interactúa con un niño, una niña o un adolescente. Ya se habló sobre la importancia de las preguntas abiertas, lo voy a repetir solo a modo de recuento. Es muy aconsejable utilizar más preguntas abiertas que preguntas cerradas. Las preguntas abiertas son más adecuadas para el tipo de narrativa infantil porque dejan que el niño hile el recuerdo y arme la narrativa de manera subjetiva. Por ejemplo, ¿qué pasó? Cuéntame qué pasó, platícame más sobre lo que pasó o qué pasó después, luego de que el niño haya ofrecido un fragmento de narrativa. Por el contrario, las preguntas cerradas implican una respuesta que puede ser sí o no, o puede ser la especificación de algo que estoy queriendo preguntar. Por ejemplo, ¿era de día? Implica un sí o un no. Ese tipo de preguntas pueden utilizarse cuando quien entrevista a un niño o una niña quiere tener mayor precisión sobre un evento, pero necesariamente tienen que ir inmediatamente después acompañadas de una pregunta abierta para asegurarnos que estamos hablando de lo mismo con el niño. Esto porque ya sabemos que en la narrativa infantil el niño puede saltar de un evento a otro y entonces necesitamos esclarecer con mucha precisión si seguimos hablando de lo mismo. Lo otro que es importante tener en cuenta es utilizar el lenguaje del niño, utilizar los conceptos y los términos que el niño ya mencionó para poder seguir hablando o preguntando sobre eso. No nos sirve de nada incorporar palabras nuevas que el niño no ha dicho porque podríamos estar hablando en términos que no comprende, estar introduciendo a la narrativa información que no es propia del niño. Hay otra serie de recomendaciones que tienen que ver con qué cosas no es útil hacer a la hora de preguntar. Por ejemplo, no es útil hacer alusiones indirectas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir preguntar al niño cosas como ¿y entonces eso fue cuando estaban allí? ¿O te refieres a cuando te tocó ahí? El allí o el ahí quedan imprecisos y no sirven para interactuar con un niño porque no nos puede quedar claro si el niño sigue hablando de lo mismo que nosotros hablamos. Como adultos es muy fácil asumir que el otro sabe que estamos describiendo un evento, pero la narrativa infantil salta subjetivamente entre eventos y entonces puede propiciar confusiones e información desacertada. Lo otro que no es recomendable utilizar son pronombres. Si el niño ya mencionó a alguien como su agresor, por ejemplo, Pedro, no debemos reemplazar Pedro por él y luego preguntar, entonces fue cuando él te tocó, porque él, otra vez, él es impreciso. El niño podría estar ya narrándonos sobre otra persona de sexo masculino que recordó a la hora de armar su narrativa, pero no es necesariamente Pedro. Entonces, aunque suene repetitivo, cada vez que se pregunte sobre Pedro, se debe decir Pedro y no él. Lo mismo sucede con las preposiciones, son términos abstractos en los que el niño puede caer en imprecisiones simplemente porque no alcanza a manejar bien esos términos convencionales. Si quiero saber sobre arriba, abajo, delante o detrás, no tengo que dejar que el relato sea solo verbal, tengo que lograr que el niño me lo describa de alguna otra manera, que me muestre con un objeto que era arriba o que era abajo o que era delante. Ahora vamos a precisar un poco más sobre el uso de materiales concretos. El último bloque de recomendaciones sobre lo que no hay que hacer tiene que ver con no preguntar por qué, cómo ni cuándo. Las preguntas que comienzan con por qué, cómo y cuándo suelen ser muy complejas y suelen aludir a habilidades cognitivas que un niño con pensamiento concreto todavía no dispone. Y entonces, si le pregunto por qué, estoy intentando que el niño use la causalidad
Y si recuerdan, cuando desarrollamos el pensamiento cognitivo, esa no es una habilidad con la que un niño cuente. Responder a un por qué implica que el niño se salga de la situación, que la observe objetivamente, que vincule diferentes variables, antes, después, y que saque una conclusión. Son un montón de ideas abstractas que debería manejar y combinar en su cabeza. Y una vez más, si recuerdan, la posibilidad de pensar solo con ideas no está al alcance de un niño con pensamiento concreto. El cómo implica lo mismo, implica que el niño pueda salirse de la situación y describirme de manera abstracta qué fue lo que sucedió, y resulta muy complejo. Y el cuándo, en general, utilizado por adultos, pretende o espera una precisión en términos de medidas de tiempo convencionales. No es posible esperar que un niño me responda fue el 3 de febrero a las 4 de la tarde, porque son todos términos abstractos, convencionales, que el niño no maneja. Con la práctica adecuada, y más adelante se van a seguir haciendo ejercicios sobre este tema, es posible que si uno quiere averiguar cosas sobre por qué, cómo y cuándo, en lugar de utilizar estos elementos, utilice el qué, el quién y el dónde. Estos son mucho más concretos y manejables por el niño. Entonces, por ejemplo, si yo quiero entender sobre causalidad, ¿por qué crees que pasó esto? El niño no va a poder construir para mí la causalidad, más bien yo tengo que construir junto con el niño la causalidad. Eso es, qué pasó luego y qué pasó después. El niño sí puede manejar con mayor frecuencia el antes y el después. Si yo lo construyo con él, puedo deducir de lo que él me dice la causalidad, es decir, qué pasó antes y luego por qué ocurrió algo. El quién también es mucho más concreto. Pueden hablar de alguien, pueden decir el nombre o el apodo de alguien. Y el dónde tiene particularidades porque el niño sí puede darnos información sobre el dónde, siempre y cuando nos quedemos muy cerca y apegados a el dónde con información que proviene de los sentidos del niño. ¿Qué quiere decir esto? No me va a dar una dirección abstracta, no me va a decir Nuevo León número 64, tercer piso. Me va a decir, por ejemplo, lo que podía ver en la habitación, de qué color estaba pintada, qué cosas había, dónde estaba la televisión, si había una planta. Y entonces sí se puede preguntar sobre el dónde, siempre y cuando aterrice en cosas vividas o percibidas con el niño que pueda describir, no explicar otra vez. El uso de materiales concretos que el niño pueda manipular es imprescindible. Muchas veces a la hora de preguntar necesitamos entender sobre los cómo, por ejemplo, cómo sucedieron las cosas. Un niño no podría verbalmente describirme situaciones complejas como yo estaba en cuclillas y el sujeto se acercó por mi derecha y con su mano izquierda me tocó en el hombro derecho. Es extremadamente complejo para un niño. Entonces, contar con materiales concretos es imprescindible porque me permite que en lugar de intentar decir verbalmente eso que yo acabo de decir, simplemente tome objetos y diga yo estaba así y él vino aquí y me tocó así. Eso sí lo puede hacer porque describe lo que sucedió manipulando objetos concretos. En ese escenario nos estamos adecuando a las habilidades y recursos de un niño. En el verbal abstracto le pedimos algo que le resulte imposible. La siguiente recomendación es no repetir la misma pregunta. Esto es no solo poco útil, porque si no me respondió la primera vez, probablemente no va a responderme por más que la repita 1000 veces, sino también porque lo que el niño puede concluir si le repito la misma pregunta es que respondió mal. Y si concluye que respondió mal, lo que va a suceder es que va a cambiar la respuesta que dio, intentando darle al adulto lo que supone que el adulto quiere lograr.
Si me vuelve a preguntar lo mismo es porque contesté mal y entonces voy a contestar otra cosa hasta ver cuándo lo hago bien. Sí se puede preguntar sobre el mismo tema, pero no del mismo modo. Es bien importante no repetir la misma estructura de preguntas, sino variarla un poco para regresar al tema que se está investigando. La séptima recomendación es adjudicarse el no entendimiento. Esto quiere decir que quien está interactuando con un niño, siempre que no comprenda algo, tiene que construir las intervenciones desde sí mismo. Es decir, perdón, pero no estoy pudiendo entender lo que me dijiste, porque a veces soy un poco lento para entender, o me cuesta entender algunas veces las cosas. Yo tengo la culpa de no entender. En ninguna circunstancia es aconsejable decir frases que adjudiquen la responsabilidad al niño, como, es que no me explicaste bien esto. Si le adjudico la responsabilidad, lo que va a suceder es que se atemorice, que cambie la respuesta o que ya no me quiera contestar. En cambio, si yo me pongo como el que no entiende, lo pongo a él en el lugar del que sí sabe y está en mayores posibilidades de entonces darme más información desde ese lugar. La octava recomendación es no generar conflicto de lealtades. ¿Qué quiere decir eso? En muchas circunstancias nos importa sobremanera entender el vínculo que el niño tiene con adultos. En muchas situaciones se tiende a formular preguntas como ¿quieres a tu papá? Considerando que ese fuera el agresor, o ¿con quién quieres vivir? ¿Con tu mamá o con tu papá? ¿O a quién quieres más? ¿A tu mamá o a tu papá? Se pretende obtener información sobre el vínculo, pero no son preguntas que resulten útiles porque ponen al niño en un conflicto entre dos personas que le son significativas o respecto de una persona que le es significativa. Es bastante difícil para un adulto, por ejemplo, comprender que un niño puede querer a alguien que cometió un abuso sexual contra él, por ejemplo. La verdad es que sí ocurre. Un niño lo que quiere es que no le vuelva a suceder lo que sucedió, pero si le preguntas, ¿quieres a tu papá? Pretendiendo que si te dice que no es porque él fue su agresor, estás incurriendo en un error. Sí quiere a su papá, aun cuando haya cometido un delito sexual en su contra. Son cosas que convergen, pues. El cariño que tiene frente a una persona significativa puede ir junto con la comisión de un delito por parte de esa persona hacia el niño. Cuando se quiere entender el vínculo para definir cómo es el vínculo con el papá o la mamá, por ejemplo, una vez más lo que se necesita es construirlo junto con el niño. Si le pregunto a quién quiere más, lo estoy poniendo en un conflicto de lealtades. Si le pregunto, ¿quieres irte con tu mamá? Puede responder que sí o que no, según lo que esté sintiendo, evocando y recordando en ese momento, pero no necesariamente es lo mejor para ese niño. Si yo quiero saber qué es lo mejor para ese niño, tengo que hacer preguntas sobre su vida cotidiana, sobre qué cosas hace con su papá y qué cosas hace con su mamá, sobre qué le gusta hacer con su mamá, qué le gusta hacer con su papá. Aterrizar en las vivencias y experiencias concretas para luego yo como adulto decidir qué tipo de vínculo tiene y poder entender qué es lo mejor para el niño o la niña. No va a dármelo elaborado y construido por medio de una pregunta. Las dos últimas recomendaciones es que las preguntas tienen que ser cortas y simples. Cortas quiere decir que, ateniéndonos a las características concretas del pensamiento concreto, una pregunta formulada a un niño o una niña solo puede tener una idea. Si la pregunta es demasiado larga y contiene más de una idea, necesito acortarla. Por ejemplo, ¿fue el día que estaban en el auto verde o fue el día que estaban en tu casa? Eso implica dos eventos, dos momentos. Es confusa. Necesito dividir esa pregunta en dos que sean cortas y simples. Lo simple se refiere a la utilización del lenguaje. No sirve de nada preguntarle al niño cosas que nos ha tocado oír, como que diga el sujeto en qué posición se encontraba el día en que incurrieron los hechos. Preguntas técnicas son lenguaje incomprensible y entonces eso debe traducirse a ¿qué pasó? O cuéntame, ¿qué pasó?
Cualquier palabra técnica no solo no se comprende, sino que atemoriza y pone al niño en el dilema de no entiendo, pero tengo que responder. Entonces respondo algo que incluso puede provocar imprecisiones en la información que el niño da.